Saludos y bienvenidos al audiolibro de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Pero antes de comenzar, prefacio. En la tarde dorada del estio, ocios navegamos por el agua. Llegan unos bracitos los remos que apenas sus manitos abarcan, y en vano guiarnos pretenden, donde nosotros desearemos. Ay, qué cruel los tres en esta hora, bajo un cielo propicio para el sueño, pedirme que les cuente una historia. Cuando mi aliento ni soplar puede, la pluma más leve, ¿qué puede mi voz ligera frente a tres lenguas juntas? Primera lanza imperiosa el mandato formal, que empiece sin tardar, secunda muy amable espera, que el cuento no tenga pies ni cabeza, mientras Tercio interrumpe el relato, cada 2 por 3 a preguntar. Y pronto, hecho de nuevo el silencio, las tres su cabeza dejan ganar, por el mundo de extraña maravilla, que una niña soñando va a cruzar, charlando con pájaros y animales, allí ellas crecen que se encuentran ya. Siempre que el pobre cuentista quería, seco ya el polvo de su fantasía, dejar el cuento para el otro día y descansar diciendo, mañana seguirá. Las tres dichosas voces le decían, mañana ya, es ya. Así nació el País de las Maravillas. Así uno tras otro los raros sucesos surgieron, fueron. Y ahora el cuento acabó, la barca hacia casa nos vuelve, felices bajo el sol. Acepta, Alicia, la infantil historia, y ponla en tu delicada mano, donde duermen los sueños infantiles a las memorias unidas, cual secas flores que un día ya lejano recogiera un peregrino en muy lejana tierra. Capítulo 1. Por la madriguera del colegio. Bien. Alicia empezaba a hartarse de estar sentada al lado de su hermana en la orilla del río y sin nada que hacer. 1 o 2 veces había echado una ojeada al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía estampadas ni diálogos. ¿Para qué sirve un libro sin estampadas ni diálogos?, pensó Alicia. Por eso estaba dándole vueltas en la cabeza dentro de lo posible, porque el calor del día adormecía y llenaba de torpor sus sensaciones, y si valdría la pena levantarse y recoger margaritas para trenzar con ellas una cadeneta, cuando de pronto un conejo blanco de ojos rosas pasó corriendo a su lado. En aquello no había nada excesivamente peculiar, ni tampoco le pareció a Alicia excesivamente fuera de lo normal el oír a un conejo decirse a sí mismo, ¡ay, Dios mío, voy a llegar tarde! Bueno, más tarde volvió a pensar en ese episodio. A Alicia se le ocurrió que habría debido asombrarse, pero en aquel momento le pareció completamente natural. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo de su chaleco, lo miró y echó a correr de nuevo, Alicia se puso de pie y a un brinco, y al cruzar por su mente como un rayo la idea de que nunca había visto un conejo con un chaleco con bolsillo y aún menos con un reloj que sacar del bolsillo, muerta de curiosidad, echó a correr tras el campo, justo a tiempo de verlo desaparecer en una ancha madriguera debajo del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía tras él, a pensar ni por asomo cómo se le alegraría para salir de ahí. Durante un trecho la madriguera avanzaba recta como un túnel, y luego se hundía bruscamente tanto que Alicia no tuvo tiempo siquiera de pensar en detenerse antes de encontrarse cayendo en un pozo muy profundo. El pozo era muy profundo, ella caía muy despacio. Lo cierto es que mientras descendía le sobró tiempo para mirar alrededor y preguntarse qué iba a pasar. Primero intentó mirar hacia abajo para ver a dónde iba a parar, pero estaba demasiado oscuro para distinguir nada. Luego se fijó en las paredes del pozo y reparó que estaban cubiertas de aparadores y estanterías. Aquí y allá había mapas y cuadros colgados de escarpias. Al pasar cogió un tarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que ponía mermelada de naranja, pero gran desilusión suya, estaba vacío. No quiso tirar el tarro por miedo a matar a alguien que se encontrara debajo, así que se las arregló para dejarlo en uno de los aparadores cuando pasaba delante de él mientras caía. Vaya, pensó Alicia para sus adentros, después de una caída como esta ya no me va a importar caerme por las escaleras. Qué valiente soy, pensarán en casa. Si aunque me cayese desde lo alto del tejado no resistiría
estaría siquiera, cosa que probablemente sería verdad, y caía y caía. No iba a terminar nunca de caer. Me gustaría saber cuántos kilómetros he caído ya, dijo en voz alta. Debo estar llegando al centro de la Tierra. Vamos a ver, el centro tal vez esté a unas 4000 millas de profundidad. Como puede ver, Alicia había aprendido unas cuantas cosas de este género en la escuela, porque no era aquella la mejor oportunidad para demostrar sus conocimientos. Como allí no había nadie que la oyese, de un buen ejercicio repetirlas. Si esa es más o menos la distancia, pero entonces me pregunta qué latitud o longitud he llegado. Alicia no tenía idea de qué era la longitud ni la latitud, pero pensó que eran palabras hermosísimas para decirlas. Pronto continuó. Me pregunto si no estoy cayendo todo recto atravesando la tierra entera. Qué divertido sería salir entre esas gentes que andan con la cabeza abajo, que son antipatas. Creo, esta vez se alegró que nadie estuviese escuchándola, porque no le sonara del todo que aquella palabra fuese correcta. Bueno, tendré que preguntar cuál es el nombre de su país. Por favor, señora, esto es Nueva Zelanda o Australia. Y mientras hablaban se oyó una reverencia. Imaginaos cómo se pone una reverencia mientras vais cayendo en el aire. Pensad de qué forma los apañaríais. Y qué niña ignorante pensaban que soy por preguntar. No más vale no preguntar. Quizá lo veo escrito en alguna parte. Y caía, pero no tenía otra cosa que hacer. Pronto empezó Alicia a hablar de nuevo. Esta noche Dina me echará en falta, seguro. Dina era la gata. Espero que se acuerde de su escurilla de leche a la hora del té. Querida Dina, cómo me gustaría que estuvieses aquí abajo conmigo. Puede ser que no haya ratones en el aire, pero tampoco podrías cazar algún murciélago. Ya sabes que se parecen mucho a un ratón. Podrías cazar. Me pregunto si comen murciélagos los gatos. En ese momento Alicia empezó a sentirse adormilada y seguía diciéndose como en sueño: ¿comen los gatos murciélagos? ¿Comen los gatos murciélagos? Y de vez en cuando, ¿comen los murciélagos gatos? Porque incapaz de responder a ninguna de esas preguntas, como veis, lo mismo daba a hacer una u otra vez. Notó que se estaba quedando dormida y acababa de empezar a soñar que iba de paseo cogida de la mano de Dina y que le preguntaba con toda seriedad: y ahora, Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago? Y cuando de pronto, ¡pumba! ¡Plaf! Fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas y la caída se acabó. Alicia no se había hecho el menor daño y al momento estaba en pie de un salto. Miró hacia arriba, encima de su cabeza todo estaba oscuro. Delante había un largo pedacito y el conejo blanco todavía estaba a la vista, como el viento, justo a tiempo al oír al conejo cuando decía doblaba un recodo: por mis orejas y por mis bigotes, se me está haciendo muy tarde. Estaba a punto de pillarlo cuando ella dobló cuando había desaparecido. Se encontró en un vestíbulo largo y bajo que iluminaba una hilera de lámparas colgadas del techo. Alrededor del vestíbulo había puertas, pero todas cerradas, y después de haberlo recorrido de punta a punta, bajado por la derecha, subiendo por la izquierda y probando en todas las puertas, Alicia regresó entristecida al centro del vestíbulo, preguntándose cómo podría salir de allí. De pronto se encontró ante una mesita de 3 patas, toda de cristal macizo. No había nada encima, salvo una minúscula llavecita de oro, y lo primero que pensó Alicia fue que esa llave debía abrir alguna de las puertas del vestíbulo. Pero las cerraduras eran demasiado grandes o la llave demasiado pequeña, por lo cierto que no pudo abrir ninguna. Sin embargo, cuando lo intentaba por segunda vez, descubrió una cortina baja en la que hasta entonces no se había fijado, y tras ella había una puertecita unas 15 pulgadas de alto. La llavecita de oro en la cerradura y para gran alborozo suyo encajaba. Alicia abrió la puerta y vio que daba un pasadizo pequeñísimo, no mucho más ancho que una ratonera. Poniéndose de rodillas, divisó al final del pasadizo el jardín más hermoso que jamás hayáis visto. Cuánto deseaba salir de aquel oscuro vestíbulo para pasear entre aquellos macizos y brillantes flores y aquellas frescas fuentes. Y aunque consiguiera pasar por la cabeza, pensó la pobre Alicia, de qué poquito me serviría sin los hombros. Ay, cómo me gustaría poder plegarme como un catalejo si
supiera por dónde empezar, tal vez podría, pues como veis últimamente habían ocurrido tantas cosas extraordinarias que ya empezaba que solo eran unas pocas realmente posibles. Parecía inútil esperar junto a la puertecita, por eso se volvió hacia la mesa con la vaga esperanza de encontrar otra llave, por lo menos un libro de instrucciones para plegarse una misma como los tajalejos. Esta vez halló encima de la mesa un pequeño frasquito que desde luego antes no estaba aquí, dijo Alicia, y alrededor del cuello del frasquito había una etiqueta con la palabra bébeme, bellamente impresa en letras mayúsculas. No iba a hacerlo sin más ni más. Primero miraré a ver si alguna nos pone veneno o no, porque había leído varios cuentos deliciosos sobre niños que habían acabado quemándose y que habían sido devorados por fieras salvajes o otras cosas desagradables, y todo por no haber querido recordar los sencillos consejos que sus amigos le habían dado. Por ejemplo, que un atizador al rojo quema que si se demasiado tiempo en las manos, y que si os hacéis con el dedo un corte muy profundo con un cuchillo, generalmente el dedo sangre, y tampoco se lo olvida si bebéis demasiado en una botella, y a donde pone veneno es casi seguro que antes o después os haga daño. Sin embargo, en el frasco no ponía veneno, por lo que Alicia se aventuró a probarlo. Como el frasco era muy agradable, en realidad sabía una especie de mezcla de tarta de cereza, flan, piña, pavo asado, caramelo y tostadas con mantequilla. Muy pronto se lo bebió todo. ¡Qué sensación más curiosa!, dijo Alicia. Debo estar cogiéndome como un catalejo. Y así era. Ahora solo medía 10 pulgadas de alto y su cara resplandecía al pensar que ya tenía el tamaño adecuado para pasar por la puertecilla hasta aquel precioso jardín. Sin embargo, esperó primero unos minutos para ver si seguía menguando todavía, porque estaba algo preocupada, porque ya veis, podría acabarme el todo como una vez, y me pregunto si seguía entonces. Trató de imaginar que padece la llama de una vela cuando se apaga, pero pues no recordar haber visto nunca una cosa así. Al cabo de un rato, viendo que no pasaba nada más, decidió entrar en el jardín acto seguido. ¡Ay, pobre Alicia! Cuando llegó a la puerta reparó en que habían olvidado la llavecita de oro, y cuando se volvió a la mesa en busca y se encontró con lo que no podía alcanzarla, la veía con toda claridad a través del cristal, e hizo lo imposible para trepar una de las patas de la mesa, pero eran demasiado resbaladizas cuando se sintió agotada de tanto intentarlo. La pobre cosita se sentó y se echó a llorar. Vamos, que llorar de esta manera no sirve de nada, se dijo Alicia en tono bastante severo. Te aconsejo que dejes de hacerlo ahora mismo. Por regla general se daba buenísimos consejos, aunque rara vez los seguía, y a veces se regañaba con tanta severidad que le saltaban las lágrimas. Recordaba incluso que una vez había intentado darse un tirón de orejas por hacer trampa en una partida de croquet que jugaba consigo misma, porque a esta curiosa niña le gustaba fingir que eran dos personas. Pero ahora no sirve de nada, pensó la pobre Alicia, pretender ser dos personas, pero apenas sí queda de mí lo suficiente para ser una digna de ese nombre. No tardó en caer su mirada sobre una cajita de cristal que había debajo de la mesa. La abrió y encontró en ella un pastelillo pequeñísimo, el que estaba la palabra cómeme. Esta belleza va bellamente escrita con pasas. Bueno, me lo comeré, dijo Alicia. Si me hace crecer podré alcanzar la llave. Si me hace menguar podré colarme por debajo de la puerta. Pase lo que pase, entraré en el jardín. Poco me importa lo que ocurra. Dio un mordisco y se dijo muy ansiosa para sus adentros. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Poniendo la mano encima de la cabeza para ver en qué sentido se pronunciaba el cambio. Y quedó completamente sorprendida al darse cuenta que seguía con el mismo tamaño. Esto es, por supuesto, lo que suele ocurrir cuando comemos un pastel. Para Alicia estaba tan acostumbrada a esperar que solo ocurrían cosas extraordinarias que le pareció lo más soso y estúpido que la vida siguiera por el camino normal. Así pues se concentró en la tarea. En un abrir y cerrar los ojos acabó con el pastel. Y ese fue el capítulo 1 de Alicia. Los demás capítulos están en mi canal, y si no están significa que aún no los he subido. ¡Adiós!